Mi nombre es Amir Murra, soy alumno de Derecho de la Universidad Iberoamericana Torreón. Como ustedes han visto, últimamente he estado haciendo entrevistas a personajes reconocidos en el ámbito del derecho. Esto derivado de la reforma al Poder Judicial, que es un tema en tendencia y que a todo mundo nos interesa. Y sin nada más que decir, le doy una muy cálida bienvenida al doctor don Mauricio Campos, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y no tengo palabras para agradecerle su apertura hacia nosotros los estudiantes. Bienvenido, doctor don Mauricio Campos. Gracias, Amir. Un saludo a todo tu auditorio, a todos los chicos, abogados y todos aquellos que están interesados en seguir estos temas jurídicos o legales, especialmente este tema de la reforma judicial. Pues los saludo con mucho gusto, con mucho aprecio, particularmente a ti, gracias por la invitación y bueno, pues siempre preocupado por resolver las inquietudes de los jóvenes, aquellos colegas y amigos que están cursando apenas su licenciatura en Derecho o algún posgrado, pues en lo que los podamos servir, estamos a la orden. No, pues muchísimas gracias, doctor Mauricio. ¿Le parece si empieza usted diciéndole de una forma directa a mi audiencia sobre quién es el doctor don Mauricio Campos? Les puedo dar una introducción sobre quién es usted, por qué estudió Derecho, en dónde nació. Claro que sí, su servidor, me llamo Mauricio Manuel Campos Gay, soy originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estudié en Saltillo hasta la edad de 17 años, prácticamente terminando la preparatoria. Posteriormente emigré un año a Estados Unidos a aprender inglés. Regresé y estudié la carrera de Derecho en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Culminé la carrera de Derecho. Posteriormente emigré a la Ciudad de México para realizar estudios de posgrado, continuar ya un trabajo que venía realizando desde un despacho de Monterrey, un despacho de litigio. Continué este trabajo acá en la Ciudad de México y bueno, pues básicamente soy una persona que me gusta mucho el derecho, me gusta mucho estudiar el derecho en diversas ramas. A raíz de este trabajo, de este desempeño en el área de litigio y del estudio de diversos posgrados, particularmente una maestría en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, en Derecho Internacional y una maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues de ahí me fui forjando, digamos, en varias áreas específicas del derecho, particularmente el derecho corporativo, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho penal y por supuesto, el derecho de amparo. Posteriormente, después de estar pues unos años acá en la Ciudad de México, me trasladé a vivir a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ya como responsable del área jurídica de un grupo azucarero muy importante, un grupo azucarero que se llama Azucarmex, que es líder nacional de producción de azúcar. Y durante esta estancia en la ciudad de Culiacán, además realicé otros posgrados, algunos otros estudios, particularmente el de doctorado en Derecho, que culminé en el año de 2015. Y posteriormente vuelvo a emigrar a la ciudad de Torreón, donde desempeñé el cargo de administrador desconcentrado jurídico de Coahuila de Zaragoza II, del Servicio de Administración Tributaria, que básicamente es como un homólogo de un director jurídico del SAT, ahí en Torreón. Lugar en donde vivo con mi familia, ya pues prácticamente tenemos 6 años residiendo ahí en La Laguna. Y pues igual, ahorita sigo desempeñando la abogacía ya como independiente, como consultor jurídico, particularmente o especialmente para el sector privado. Y bueno, pues muy contento, ¿no? Además de esta situación, desde prácticamente que emigré a la Ciudad de México, siempre me ha gustado la academia, entonces traté de complementarlo dando clases, primero como profesor adjunto y ya después como profesor titular en varias universidades, aunque esto de manera más formal ya cuando estuve en la ciudad de Culiacán y ya posteriormente cuando me fui a vivir a Torreón, que estuve en un tránsito entre Torreón y Saltillo y di clases en la UANE, en la UVM,
en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es enamorado de mi profesión, enamorado de poderle ayudar a mi país, de regresarle lo mucho que he recibido, gracias a Dios, y gracias también a mi familia, a mis padres. Tuve la oportunidad también por ahí de estudiar 2 cursos de posgrado, uno en la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y otro en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, en España. Entonces, bueno, la verdad es que pues, siempre he estado pegado a la academia, ¿no? Siempre me ha gustado estar en la escuela, estudiar, leer. Y bueno, pues como tú sabes, es una vocación que hay que estar constantemente actualizándose. El derecho cambia constantemente, va siempre más rápido el ámbito económico, la cuestión económica que el derecho, pero pues el derecho se va actualizando y es necesario que se actualice. Y en esa medida, nosotros también como abogados tenemos que hacerlo pues para estar a la vanguardia, ¿no? Ese es básicamente como un esbozo, una semblanza de mi vida profesional y académica, Amir. No, pues sí, sin duda alguna una gran semblanza, pues por todos los pasos, por todos los diferentes áreas del derecho que ha pasado, ya sea desde el derecho empresarial o económico, en la azucarera, en el SAT, incluso con los estudios de hasta posgrado. Digo, a mí como estudiante de derecho se me hace ¿cómo lo puedo decir? Como un arquetipo, en ese tipo pues de personas como usted que no se quedan solo con la licenciatura o no se quedan solo con una maestría, sino que a pesar de que pasen los años, sigue esa curiosidad y muy completa y muy admirable toda su trayectoria, don Gracias. Mauricio. Y ahora, derivado de eso que nos platica, mm, dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido la rama a la que más le guarda cariño o más se le hace, bueno, más se le facilita en palabras simples? Y esa es la primera pregunta. Si gusta, se la formulo para no hacerle dos preguntas a la vez. Claro, Amir, gracias. Pues mira, desde que estuve en la carrera, desde que cursé la carrera, las materias que más me gustaron fueron las materias de derecho privado, derecho civil y mercantil, y de derecho público me gustó mucho el derecho administrativo y el derecho constitucional. Por supuesto también la de amparo, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos materias o estos dos ámbitos son los que me han formado tanto académica como profesionalmente. He hecho pues posgrados que tienen relación con el derecho privado, particularmente materia civil, mercantil, derecho corporativo, e igualmente también posgrados y obviamente mi trayectoria profesional también está enmarcada por esta inclinación por el derecho constitucional, administrativo y amparo. Eh, Son básicamente las materias que más me gustaron. Por supuesto que otras materias también fueron de mi agrado, pero estas son como que las que más me llamaron la atención, las que más me gustaba estudiar, en las que más me gustaba prepararme, asistir a clases, preguntar, indagar. Entonces, yo creo que son son estos ámbitos del derecho, estas ramas del derecho, más me han identificado, ¿no? Desde el punto de vista académico y profesional. Así es, bueno, sí, sin duda alguna, unas ramas muy interesantes y muy relevantes, pues son de las que más se puede decir adquiere relevancia. Y la segunda pregunta que le tengo es, dentro de su paso en la azucarera o en o en el despacho y en el SAT, ¿qué diferencias notó usted como servidor público a lo mejor como un abogado litigante o un abogado que trabaja en una empresa? ¿Qué le gustó más? ¿Qué nos puede platicar de eso? Fíjate, Amir, fíjese, auditorio que sigue aquí a nuestro amigo Amir, que cuando yo terminé la carrera, bueno, inclusive un poquito antes de terminar la carrera, yo empecé mi vida profesional en un despacho. Me gustaba mucho litigar, me llamó mucho la atención, entonces empecé a litigar y me encantaba estar del lado del sector privado, ¿no? De despachos de litigio. Y bueno, siempre, la verdad es que durante estos años de juventud
pensé que mi vida profesional iba a estar justamente en el sector privado, nunca en el sector público. Inclusive después cuando trabajé en la empresa azucarera, en este grupo, importantísimo grupo azucarero, pues lo mismo, más digamos me llamaba la atención el hecho de seguir en el sector público, perdón, sector privado, pero de repente en algún momento me llamó mucho la atención también complementar mi currículum con un tema de sector público, ¿no? Las cosas se ven diferentes cuando estás en el sector privado que cuando estás en el sector público. Y además, cuando tú trabajas en el sector privado, te da ciertas habilidades, te dan ciertas destrezas, ciertos conocimientos, que obviamente se encuentran sesgados si no complementas esto con el trabajo en el sector público. Entonces, fue cuando después comienzo a trabajar en el sector público, la cual fue una experiencia muy, muy bonita. La verdad es que trabajar en el Servicio de Administración Tributaria y ver también otras ramas, otros ámbitos, pues todo esto fue muy gratificante para mí. Igualmente desarrolló en mí muchas otras habilidades, destrezas, oportunidades. Y bueno, creo que este complemento de un trabajo en el sector privado y en el sector público ayuda bastante porque te ayuda a ver un problema, te ayuda a ver una materia, te ayuda a ver algún caso de manera diferente, ¿no? Este complemento de habilidades que te da el sector privado y el sector público te hace ver las cosas de manera como integral, ver un caso, ver un problema, una causa de manera integral, o lo que le llaman holística, porque piensas precisamente o piensas abordarlo o lo estudias una mirada, digamos, desde el punto de vista del sector privado, ya sea si es un asunto económico, pues obviamente va a intervenir una empresa, una persona física con actividad empresarial, y al final de cuentas lo ves con esa mirada, ¿no? Volteas a ver el asunto con ese espectro, pero a la vez también lo ves con el espectro, lo ves con el matiz que lo ve el sector público o la autoridad. Entonces, precisamente esta doble mirada o esta oportunidad de ver las cosas con este complemento de miradas es lo que hace que puedas resolver un asunto de mejor manera, ¿no? Que puedas abordarlo de una manera integral, global, y des propuestas, des respuestas o proposiciones de solución pues más integrales, más completas. Yo a tu auditorio le recomendaría que si es posible traten de verdad de trabajar en ambos lados. Es muy gratificante trabajar en ambos lados, ver las cosas de diferentes ópticas, estar en diferentes asientos, ¿no? Desde el punto de vista del sector privado, llámese una empresa, llámese como un litigante particular en tu despacho, y lo mismo estar en el lado de la autoridad, ¿no? Cómo la autoridad ve las cosas, cómo la autoridad tiene una óptica diferente. Y esto es así porque obviamente cuando tú estás del lado del sector privado, el interés, como seguramente a muchas personas de tu auditorio y a lo mejor tú mismo en las clases de derecho, ves las cosas desde un punto de vista o un interés privado, en contraposición de cómo lo ve la autoridad, que tiene que ver con un interés público. La autoridad tiene que velar precisamente por resolver los casos, pero al momento de resolverlos, esto tiene que tener, o la idea es que tenga la solución a un problema de interés público y que ese interés le sirva a la sociedad. Cuando tú ves las cosas con el sesgo o con la óptica limitada únicamente al sector privado, pues lo vas a ver con un tema económico y respecto de entes muy definidos. Un empresario, el cliente del litigante, a lo mejor una pequeña colectividad o una sociedad civil, pero siempre como muy identificada. Y del lado de la autoridad, vas a ver que la autoridad siempre va a tratar de velar por maximizar el resultado en bien de la sociedad, es decir, siguiendo un interés público. Qué gran respuesta, y como usted dice, pues una gran recomendación de estar en ambos lados de la moneda. Es como si un jugador de fútbol pues aprende a jugar ofensiva y defensiva, pues va a tener
un gran panorama y le agradezco muchísimo, muchísimo su respuesta. Y ahora, por cuestiones, bueno, quisiera tocar un tema que no, usted me irá delineando que sí y que no. Yo, usted me va guiando, pero el tema de la reforma al Poder Judicial. Mm, ¿Nos puede contar un poco si usted va, bueno, usted va a contender en la reforma, qué pensamientos o ideas tiene de la reforma? ¿Nos puede contar un poco? Sí, claro, Amir, con mucho gusto. Mira, Gracias. efectivamente, tu servidor, soy parte de este proceso de la reforma judicial, particularmente en la parte federal. Eh, pues básicamente, cuando salió precisamente esta reforma, cuando se dictó esta reforma y se volvió una realidad, que fue el 16 de septiembre del año 2024, el año pasado, pues como muchas personas sentí el interés, me llamó el interés, me sentí con un perfil adecuado, apto para ocupar uno de estos cargos que iban a ser pues renovados, ¿no?, a raíz de esta reforma. Y tu servidor pues se inscribió en este proceso. ¿Y por qué me inscribí en este proceso? Porque como muchas otras personas, y que fue uno de los motivos fundamentales de la reforma, creo que el Poder Judicial Federal, si bien tengo que reconocer que es un poder que tiene pues bastante experiencia, es un poder necesario, que hay que fortalecer, y que es indispensable, la verdad, para la vida y la paz de los mexicanos. Sí considero que una función pública que necesitaba una modernidad, necesitaba ser modernizado, apuntalado y cambiar de fondo. Entonces, bueno, me inscribí precisamente en este proceso pensando que tu servidor podía ser un factor de cambio, podía ser una de estas personas que de llegar al cargo por el que aspiro puede generar un cambio, obviamente en el tribunal en el que pudiera llegar a estar, y aportar justamente toda mi experiencia profesional y académica a generar este cambio en pro de la justicia. La reforma judicial, Amir y auditorio que nos escucha, está sustentado en varios pilares. No solo el cambio como tal de rostros de los juzgadores, ¿no? No es únicamente una reforma cosmética en donde vamos a cambiar únicamente los nombres de las personas juzgadoras, ya sea jueces, magistrados o ministros, sino que implica mucho más. Es abatir o tratar de abatir problemas de fondo del Poder Judicial Federal y de los estados de la República, como lo es el famoso nepotismo, esta condición en donde miembros del propio poder o de la propia función pues incorporan a diversos cargos públicos a sus familiares, amigos, y de manera tal que tienen al Poder Judicial cooptado con puras personas pues, afines a ellos. Eso por un lado. Otro, evitar temas de corrupción. Y déjame decirte que también reconozco que el Poder Judicial Federal es señalado de corrupto, aunque en ese aspecto yo no me atrevería a totalizar. Las totalizaciones son muy malas. Seguramente se han presentado casos de corrupción, seguramente ha pasado, como muchas otras funciones públicas del Estado. Pero bueno, finalmente sí hay un sentimiento, sí hay encuestas, sí hay por ahí algunos hechos o numerosos hechos que han demostrado de cara a la población que sí ha habido actos de corrupción fuertes en el seno del Poder Judicial, tanto federal como estatal. Entonces, precisamente esta reforma, en uno de sus pilares fundamentales, busca erradicar este tema de corrupción, este tema de ligas parentales, de ligas de amistad, y con esto evitar el nepotismo. Y bueno, también un sentimiento generalizado, que seguramente tus profesores de derecho y los profesores de tu auditorio no me dejarán mentir. Es muy común que cuando las personas tienen un asunto o un problema legal, pues la verdad es que es algo que lejos de pensar que va a tener una solución rápida
concisa, económica y fácil, pues no. Cuando una persona tiene un problema legal, realmente lo ve como un problema muy fuerte, muy grande, que va a tener un costo muy alto, que va a tardar mucho en resolverse y que además lo va a llevar a uno a una esfera que no conoce y que va a estar a merced pues de lo desconocido, de lo costoso y de lo retardado, ¿no? Cuando tú le dices a una persona que tiene que ir a un tribunal, que tiene que ir a hablar con abogados, las personas tiemblan. Es como cuando uno de repente va a un doctor porque se siente mal y tienes el temor de lo que te va a decir, y luego agrégale además que los abogados, como los doctores y algunos otros especialistas, pues tenemos nuestros propios tecnicismos, ¿no? Los abogados somos muy formales, hablamos de una manera muy formal, o así nos enseñaron a hablar en la carrera, hablamos con latinismos, precisamente los nombres o los conceptos de las instituciones jurídicas pues son técnicas y las personas las desconocen, las personas que no son abogados. Entonces, en tratar de llevar a un cliente, de llevar a un contribuyente, de llevar a una persona que quiere resolver su problema legal, llevarlo a estas instancias legales, la verdad es que les genera un temor terrible, ¿no? A los tribunales les genera a las personas mucha incertidumbre, mucha ansiedad, y justo un tema específico de esto son el tema de los jueces o los juzgadores. Las personas nunca ven a los jueces, no los conocen, no saben quiénes son. Estas personas únicamente saben que contratan un abogado, este abogado va a someter el caso a un juez. ¿Cuál? Pues un juez, el juez competente, como le decimos nosotros, ¿no? Y este juez en algún momento va a resolver este problema y se le comunicará al cliente, se le comunicará al contribuyente, se le comunicará a la empresa el resultado y bueno, pues de ahí más nada, ¿no? Simplemente se le explicará lo que decidió el juez y ya. Y bueno, en muchas de las ocasiones las personas creen que los jueces, los magistrados, ministros o aquellos operadores jurídicos que resuelven los problemas no entienden la causa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados también a un sistema legal en donde se resuelve con base en un expediente. Se resuelve con base en lo que se dice justamente en un expediente, en las pruebas aportadas por las partes que están en un expediente o aquellas que se desahogan en alguna audiencia, pero se siente como que el juez no conoce realmente la causa o el problema, no se sensibiliza con la causa o el problema. Y esta reforma judicial justamente lo que también busca, Amir, es crear jueces sensibles, jueces con rostro humano, jueces de puertas abiertas, que los jueces reciban a las personas, que entiendan los problemas que tienen y un poco que se alejen de los formalismos. Sabemos, por supuesto, que la función judicial está limitada por principios constitucionales básicos que tienen que ver con el dictado de una sentencia que no puede ir más allá de lo que piden las partes, que tiene que ser acorde a las pruebas aportadas y desahogadas en juicio, acorde a lo peticionado, y no puede, digamos, transitar más allá, porque equivaldría esto a un acto de inequidad procesal, inequidad para una de las partes. Sin embargo, sí se requiere que los juzgadores sean más humanos, que tengan este rostro, que den la cara, que se sensibilicen y que conozcan los problemas de la sociedad para resolverlos de una mejor manera, de una manera más integral. En este sentido, justamente la reforma lo que busca es que estos jueces, estas personas que resuelven nuestros asuntos, los asuntos de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestros trabajos, de los ejidos, en fin, de todos los ámbitos del derecho, pues tengan esta justicia de puertas abiertas, que la justicia sea no una justicia cerrada, de oficinas cerradas, donde al juez nunca se le conoce, no se sabe quién es, nunca recibe a las partes, sino que todo lo contrario. El juez debe ser una persona abierta, debe recibir a las partes, dialogar con ellas, y no solo por parte, me refiero a los abogados que representan justamente a aquellos que resienten un daño y que quieren repararlo vía judicial, sino precisamente a estas personas, ya sea a las víctimas en el derecho penal,
ya sea inclusive a la parte que se le considera, se lo considera delincuente en el proceso penal, igualmente en la materia civil, a la parte actora y a la parte demandada, en los juicios fiscales, pues lo mismo, al contribuyente y a la autoridad. Entonces, la idea es que justamente se escuche, se vea las partes y que ahora esta figura de un juez servidor público, pues no solamente sea un servidor, sino de mi punto de vista, y perdóname la expresión, que sea también un escuchador público. Tiene realmente que escuchar a las partes. Y entonces, de esa manera, al escucharlos y entender de fondo la causa, ya podrá dictar una sentencia, considero yo, más integral, más holística, más completa y con ese sentido humano. Este tipo de proceder ya de alguna manera ha transitado o ha caminado por bases que ya actualmente tenemos, como son estos protocolos de actuación de los juzgados o de los juzgadores, en temas cuando intervienen menores de edad, cuando intervienen personas de edad adulta, cuando intervienen temas de violencia contra la mujer y asimismo temas que tienen que ver con la comunidad lésbico, gay, trans, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma de proceder ya tiene un camino, digamos, recorrido, pero pues falta impulsar este tema precisamente para que los juzgadores puedan tener esta forma de proceder, esta forma de ser de ahora en adelante. Y bueno, todo esto es lo que me motivó, como te decía al principio de esta respuesta, es lo que me motivó a participar en pues en este proceso, en este gran proceso inédito en la historia de México. Este perfil que me acompaña, que he desarrollado en mi vida, creo que es un perfil importante. Como te dije, pues es regresar o tratar de regresarle también a mi país algo de lo mucho que me ha dado. Soy una persona que ama a su país, ama precisamente su profesión y bueno, creo que estos aspectos son importantes para poder buscar este cargo. En mi caso particular, soy aspirante al cargo de magistrado de circuito en materias penal y administrativas por el 8º circuito, que es el estado de Coahuila. Y bueno, realmente no te puedo comentar más porque las campañas justo van a empezar este próximo domingo 30 de marzo, que es donde ya todos los aspirantes pueden ya directamente presentarse y pedir, más que presentarse, pues pedir el voto ya de la ciudadanía. Lo que sí te puedo comentar es que este proceso me ha gustado mucho, es un proceso que ha sido abierto, democrático. Tu servidor, pues soy un profesional. Igualmente. Independiente, no pertenezco a ningún partido político, nunca he estado como tal en la política, jamás he ejercido ese ámbito o ese sector, digamos, del desarrollo profesional. Pero bueno, pues el proceso de reforma judicial lo que hace es abrir justamente estos espacios para que cualquiera que se sienta que tiene, pues obviamente las ganas, pero además de las ganas, perfil, que se siente apto, idóneo para competir y poder llegar a uno de estos cargos, lo haga sin distinción alguna. Entonces, tu servidor precisamente pues aprovechó esta gran oportunidad y se inscribe en este proceso, transita obviamente por la primera fase, que es la fase de acreditamiento de requisitos formales. Esto es, pues, acreditar que se tiene determinada la carrera de Derecho con un promedio mínimo de 8. Si buscas alguna especialización en algún cargo, tienes que, o te pide la Constitución que por lo menos tengas 9 en esas materias. Obviamente es plausible o loable que tengas estudios de posgrado. Acompañar por ahí cartas de recomendación de colegas y algunos otros requisitos formales adicionales. Una vez cumplido esto, se transita a una segunda etapa, que es una etapa de idoneidad, en donde fuimos sujetos de entrevistas por los comités de evaluación, en donde cada aspirante consideró apropiado inscribirse. Existían comités de evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En el caso de tu servidor, yo me inscribí por el Poder Legislativo. Entonces el comité de evaluación me entrevistó por vía remota, por una entrevista vía Zoom.
Y bueno, en esta entrevista se nos hicieron preguntas justamente sobre aspectos jurídicos, en mi caso particular en materia penal y administrativa. Y bueno, una vez culminada esta etapa, se hace una selección o una depuración y finalmente se llegan a las listas definitivas que fueron publicadas por cada uno de los comités. Bueno, en el caso del Ejecutivo y Legislativo se fueron publicadas el 31 de enero, en el caso del Poder Judicial se publicaron antes, pero bueno, inclusive el Poder Judicial o aquellos candidatos, aspirantes del Poder Judicial siguieron otro proceso diferente por ciertas complicaciones que se dieron justamente en el proceso de análisis que se gestó en el Poder Judicial, pero Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, esos sí siguieron un cauce, digamos, ordinario o conforme lo establecía la Constitución, y finalmente llegaron a estas listas definitivas. Tenidas estas listas, pasamos a este proceso que comúnmente llamaron todos la tómbola, y bueno, pues transitamos por este otro proceso para finalmente llegar a la fase final, que es ya estar en la boleta electoral y ser parte de esta elección que se realizará el 1 de junio de este año, que estamos prácticamente a 70 días de esta trascendental elección. Lo que te puedo comentar es que fue un proceso, o ha sido hasta ahora un proceso abierto, pues yo lo he visto un proceso democrático, sin sesgos políticos, y que además ha tenido a bien tener en este proceso a muchos perfiles muy importantes, muy destacados. En mi caso particular, conozco a varias personas que se inscribieron en el proceso, no solo para el estado de Coahuila, sino para otras entidades de la República, que son abogados muy estudiosos, con grandes trayectorias en el ámbito académico y profesional. Lo mismo en la ciudad de Torreón, en Saltillo, Piedras Negras, Acuña, en muchos otros lugares de Coahuila. Y bueno, pues la verdad es que contento por este proceso, muy contento, por supuesto, de haber llegado hasta esta instancia. Para mí ha sido un honor llegar de verdad a esta instancia. Y bueno, pues contento de poder ser parte de este proceso, de estar en él con grandes colegas, grandes compañeros. Y bueno, pues ya más adelante tendremos una oferta o una postura que dar, precisamente ya como un candidato formal para efectos de pedir el voto, ¿no? Lo mismo, como te digo, todas estas personas que están en estos perfiles y que están en este proceso, pues harán lo propio a partir del 30 de marzo. No, pues muchísimas gracias, y de primera instancia le deseamos muchísima suerte en ese proceso hacia ese puesto, por no decir más, y en este canal va a tener siempre las puertas abiertas para, ya sea ahorita que está en pre-campaña o en campaña, poder charlar o poder estar un poco más cerca de los estudiantes o de mi audiencia, y reiterarle una muy buena suerte y nuestros mejores deseos respecto a ese proceso. Una de las últimas preguntas, por cuestiones por respetar su tiempo, le voy a, pedir, si es usted tan amable, de darle un consejo dirigido a los estudiantes, a nosotros que nos queda a lo mejor 1 año o 2 años por graduarnos de la licenciatura. ¿Qué consejo nos da, tomando en cuenta todos estos cambios tan trascendentales como fue la reforma al Poder Judicial? Consejo Claro. en términos generales. Claro que sí, Amir, Muchísimas gracias. y auditorio. Pues yo creo que yo les daría 3 consejos sustanciales. Y primero voy a comentarles esta reforma judicial que tocas, este tema del cual estamos platicando, es un hecho inédito en la historia constitucional de México. La primera. Lo que va a suceder, o lo que ya está sucediendo, pero además va a materializarse a partir del 1 de junio de este año. Es la primera vez en la historia que vamos a elegir por la vía democrática, por la vía del voto secreto y directo, precisamente a estas personas juzgadoras que habrán de resolver los problemas que nos aquejan a todos.
Por eso es muy importante. No se trata simplemente de una elección en donde vamos a elegir unas personas que quién sabe si algún día los veamos, ¿no? O volvamos a saber de ellos. Realmente, y más como abogados, más como estudiantes de derecho, y lo mismo para mis colegas, profesores, litigantes, funcionarios públicos, es importantísimo que conozcamos esta reforma y es importantísimo que sepamos la trascendencia de la reforma, porque como lo comento, no es una simple elección, es una elección trascendental, inédita, de gran calado, que va a impactar en las vidas de todos, ¿sí? En las vidas de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestros trabajos, y de todo aquello que hacemos en la sociedad. Entonces, es importantísimo que los estudiantes, que los alumnos de universidades y particularmente aquellos que estudian la carrera de Derecho, sepan de esta reforma, que conozcan los perfiles que como tu servidor estamos inscritos en este proceso, que estamos trabajando precisamente este proceso para ser elegidos el 1 de junio. Y se involucren. Siempre la juventud es importantísima. Yo también en algún momento pues estudié la carrera y estuve involucrado mucho en temas estudiantiles que tenían que ver con impacto en la sociedad. Y bueno, la verdad es que es algo que necesariamente tienen que ser los alumnos, y más de la carrera de Derecho. Tienen que ser activos, tienen que conocer la reforma, conocer los perfiles, y estar presentes ese día, para salir a votar por aquellos que mejor les parezcan, aquellos perfiles que consideren más aptos, y más porque finalmente como estudiantes de Derecho y después a la postre como futuros profesionistas, litigantes, servidores públicos, etcétera, obviamente van a verse cara a cara con estos nuevos juzgadores. Entonces, sí es muy importante, no más que un consejo, sería tal vez una recomendación en este sentido, ¿no? Además, por otro lado, yo les diría a ti, a tu auditorio, como una recomendación, traten de iniciar su vida laboral antes de terminar la carrera. Si les es posible 1 año antes, es muy loable. Si pueden 2 años antes, mejor. Realmente no tengo una receta para decirles tienen que empezar 2 años antes o 2 años y medio, tal. Mi recomendación sería traten de empezar a lo que le llamamos nosotros hacer los primeros pininos, ¿no? Así se le dice coloquialmente. Traten de empezar a desarrollar su vida profesional porque les va a ayudar en 2 cosas. La primera, aterrizar todos estos conceptos que nos enseñan nuestros maestros en las distintas ramas del derecho, en las distintas materias. Cuando uno escucha, todos estos conceptos, instituciones, ¿no? Si me voy al derecho civil, pues que la usucapión o la prescripción adquisitiva. Si me voy al derecho administrativo, pues por ahí temperamentos y excepciones. El derecho constitucional, pues las 3 funciones esenciales del Estado, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Además, pues toda la gama de derechos humanos que tenemos. En fin, todos estos conceptos que nos los enseñan en la carrera, de alguna manera los aprendemos de una manera muy teórica, ¿no? O sea, los vemos y los tenemos como que un poco en la cabeza, los sentimos que andan por ahí en la cabeza, en la nube, pero como que no los vemos materializados en la realidad. Una vez que empiezas a trabajar, te empieza, como decimos comúnmente, a caer el 20, ¿no? Como que le empiezas a entender y luego más que eso agarrar cariño, como que dices, mira lo que vi en la carrera, esto es lo que me dijo el profesor X o la maestra Y, entonces esto lo vi en derecho, esto lo vi en derecho mercantil, esto lo vi en derecho administrativo, esto lo vi en derecho fiscal, lo vi en derecho agrario. Entonces, cuando tú empiezas a conectar estos conceptos jurídicos fundamentales con la realidad, es cuando viene este encadenamiento precisamente intelectual y hace que te termines de enamorar de la carrera. Por lo menos así me pasó a mí, y por lo que he platicado con muchos colegas, sucede lo mismo, ¿no? Y además es cuando realmente terminas de aprender, porque cuando tú lees o estudias sobre un concepto teórico, una institución desde el punto de vista teórico, probablemente lo entiendas y te acuerdes, pero ese conocimiento se va desvaneciendo con el tiempo. Pero cuando tú lo ves en la realidad y lo empiezas a practicar, nunca se te olvida.
Y bueno, esto sería, digamos, mi segunda recomendación. Y la tercera, que pues en algunos casos seguramente les falta todavía transitar por algunos semestres o cuatrimestres, según el programa que tengan en sus universidades, les falta transitar por un tiempo para llegar a la culminación de sus estudios profesionales, pero si les es posible, no dejen de estudiar un posgrado. Cuando terminen la carrera, traten de verdad de hacer un esfuerzo por estudiar un posgrado. No importa que hagan una pausa, muchas personas lo hacen, terminan la carrera y hacen una pausa por diferentes razones, comienzan algunos a trabajar y ya posteriormente continúan por estudios de posgrado. Yo les diría, no dejen de hacer eso, el posgrado es algo sumamente importante en nuestro país para los profesionistas, es una parte que acompaña y sobre todo que paga. Muchos alumnos me han preguntado, oiga, profesor, oye, Mauricio, oye, doctor, ¿vale la pena estudiar un doctorado? Porque, pues, la verdad hemos escuchado de personas que estudian un posgrado y, pues, en las empresas no les pagan más por ello, o en los despachos no les pagan más, o finalmente, pues, implica un gasto que nunca se ve. Que nunca se ve, digamos, nunca se ve el retorno del gasto, ¿no? Nunca se ve compensado con algo. Desde mi punto de vista, yo creo que esto es falso, Amir y auditorio. Estudiar un posgrado, lejos de ser algo muy gratificante a nivel personal, de alguna manera la vida te lo regresa. En mi caso, el posgrado, además de servirme o de regresarme la vida, pues precisamente más que en términos económicos, lo que he hecho de posgrados me lo ha regresado en la forma de ser maestro, de encargarme ahí de una parte importante de la docencia, de pues seguir aprendiendo a través de la investigación, pero además, fíjense cómo actualmente, precisamente en este proceso en el que me inscribí a virtud de la reforma judicial, pues los posgrados que tengo han servido precisamente para colocarme como un buen perfil. No sé si decir mejor que otras personas, porque como te digo, respeto y reconozco a muchos de los que están inscritos y son aspirantes en este proceso, pero bueno, por lo menos me da la capacidad, me da la aptitud para considerarme como un buen perfil, porque tengo estos posgrados. Pero además me ha dado la satisfacción de conocer a grandes maestros, de a grandes colegas. Déjame decirte que de manera muy puntual, cuando realicé el posgrado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, tuve la gran satisfacción de llevar clases con Ignacio Burgoa, con el doctor Miguel Acosta Romero, Guillermo Flores Margadán, que son, o fueron, porque ya fallecieron, pero son pilares del derecho mexicano moderno, algunos de ellos autores de grandes libros como El Juicio de Amparo, Derecho Administrativo, Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Recientemente falleció un gran administrativista mexicano, Jorge Fernández Ruiz, un reconocido administrativista mexicano, y él también tuve la oportunidad de tener clases con él en el posgrado, en algunas varias materias. Entonces, pues esto es muy gratificante. Imagínate yo como una persona graduada de la carrera, donde justamente llevé el libro del Juicio de Amparo de Ignacio Burgoa y veía estos libros que nos ponían a estudiar en la carrera, y de repente llegar a la UNAM y encontrarme con esos maestros y que justo fueran mis docentes, ¿no? Fueran mis profesores. Pues, yo estaba en un total éxtasis, ¿no? Se lo contaba a mis compañeros, oigan, ¿qué creen? Y luego pues llegar con el maestro y llevarle el libro para que te lo firmara, ¿no? Que te lo dedicara. No, hombre, pues son experiencias de veras increíbles. Y bueno, pues eso te da todas estas satisfacciones y seguramente muchas más que tendrán otros de mis compañeros, de mis colegas que han estudiado posgrados, son las que te dan justamente el seguir estudiando, el seguir preparándote, y por eso yo les recomendaría a ti y al auditorio que no dejen de lado hacer un posgrado. Y todavía más, si lo pueden hacer una parte en México y otra en el extranjero, todavía más loable, todavía más plausible, todavía más importante, porque finalmente nosotros en México tenemos una visión de resolver las cosas. Cuando uno sale al extranjero,
ve los problemas igual, desde otra perspectiva, desde otra cultura, desde otra forma de pensamiento, desde otro idioma, y esto pues obviamente nutre mucho la forma de pensar, la forma de decidir, la forma de proponer respuestas. Uno contrasta la forma de cómo otros países, cómo otros sistemas jurídicos han resuelto problemas que ahora tenemos en México, y podemos precisamente importar esta forma de resolver los problemas, tal vez tropicalizándolos, adaptándolos al derecho mexicano, y precisamente con eso dar respuesta a los grandes problemas de este país. Yo creo que eso, a mí de auditorio, serían mis 3 recomendaciones para todos ustedes. Muchísimas gracias. Sin duda alguna son unas grandes recomendaciones y pues estamos en una carrera pues de mucho estudio, y ahora sí que entre más estudio tengas, no voy a decir más nombre tengas, pero más vas a poder saber, porque como bien decía usted, pues uno nunca termina de aprender, y Claro. no hay una edad en donde puedas aprender algo nuevo, y es realmente muy admirable toda su trayectoria en el ámbito profesional y en el ámbito académico, como nunca se ha dejado de preparar. Y solo como duda, si nos pudiera repetir de qué es su doctorado. Gracias. Pues mi doctorado es un doctorado en Derecho, con ¿Mm? inclinación al derecho administrativo. En el caso de las maestrías que tengo, pues son una en Derecho Internacional, inclinada al sector privado, y la maestría en Derecho que comenté que hice en la UNAM, tiene una vertiente o un perfil hacia el derecho constitucional, administrativo y amparo. Fíjate que es algo importante lo que dices, algo importante. Nunca hay que dejar de estudiar. El estudio no tiene que ver con la edad. Entonces, cuando estás inmerso en una carrera como la nuestra, en una profesión como la que implica el derecho, hay que estar en constante actualización. Hay que estar constantemente estudiando, hay que estar constantemente pegado, comprometido precisamente con la actualización del derecho, con lo que se está diciendo en los foros, con la doctrina que se genera, la jurisprudencia, con los cambios legislativos, los cambios constitucionales, el derecho comparado, qué se está diciendo en otros países. Eso es trascendental. ¿Por qué? Porque eso va a impactar justamente en el trabajo profesional, ya sea en el sector público o en el sector privado. Igualmente, como docente, pues va a servir precisamente para dar clases, para impartir una cátedra de vanguardia, actualizada, con los mejores elementos para los alumnos. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que algo también muy importante es la capacidad de adaptación de las personas, de los abogados, a estos cambios. Recordemos por ahí que un, un gran científico moderno lo fue Charles Darwin, y él decía, estudiando a plantas y animales, que sobrevive en la naturaleza el que mejor se adapta. Por ahí han cambiado esta frase y han dicho el más fuerte, sobrevive el más fuerte. No es así, es el que mejor se adapta. Y precisamente a raíz de esta reforma constitucional judicial y todo el camino que hemos recorrido en el campo del derecho, y lo que seguramente seguiremos recorriendo, tiene que ver con adaptación. Los mejores abogados, los mejores profesionistas tienen que tener habilidades de adaptación. Recordemos que los mejores profesionistas, o todo aquel que se considera un profesional, tiene que ser la suma de 3 factores fundamentales: conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, los conocimientos te los arroja justamente el estudio, las habilidades son las que uno va retomando con la experiencia profesional, y la actitud, pues justamente son esta forma de ser, estas ganas de ser, toda esta personalidad que nos envuelve y que nos hace justamente tener ese ímpetu de aprender, de trabajar, de modernizar las áreas, de ser cada día mejores. Entonces, todos estos tres elementos, yo creo que son fundamentales, pero con una capacidad de adaptación. Mucha gente se queja o se ha quejado de esta reforma judicial,
muchas personas creen que esta reforma es pues, muy transitoria, pero pues no es así. Finalmente es una reforma constitucional, está plasmada en la Constitución y el cambio ya se dio. Entonces no nos queda de otra opción más que adaptarnos a ella. ¿Y quiénes la van a vivir mejor? Quienes mejor se adapten. Entonces, en ese sentido, creo que alumnos, profesores, litigantes, jueces y todos aquellos que estén en el mundo del derecho, que sean operadores, ya sea desde el punto de vista como funcionarios públicos, como trabajadores independientes, como empresarios, etcétera, van a transitar, van a caminar a través de esta reforma de una mejor manera, cuanto más rápido se adapten, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es, Samir. Esto es lo que yo creo, es mi pensamiento, es lo que yo siento precisamente con base en mi transitar, en mi camino, en mi correr por todos estos años de experiencia profesional, académica y bueno, pues en todos los lugares de la República donde he estado, he trabajado y precisamente de poder prestar mis servicios tanto en el sector privado como en el sector público. No, pues, doctor don Mauricio Campos, le agradecemos de parte mía y de todo mi auditorio y la universidad su valioso tiempo. Solo como recapitulación, le agradecemos desde que nos haya platicado un poco sobre su historia profesional, dónde estudió, dónde nació, su paso por la empresa en Sinaloa de azúcar. El nombre era para efectos de que se quede en el audio. Se llama Grupo Sucarmex. En el Grupo Sucarmex. Va a parecer comercial, pero es una marca muy conocida en México, inclusive en el extranjero. Si ustedes por ahí, chicos, van a un Starbucks, seguramente van a ver unos sobrecitos delgaditos de azúcar. Sí, cierto. Dicen Sulca, es una de las marcas del Grupo Sucarmex y es una marca conocida, pues, ya obviamente en México, en Sudamérica, en Estados Unidos. Y bueno, pues me tocó, con mucho honor lo digo, con mucho respeto, con mucho cariño, me tocó desempeñar ahí una función como abogado responsable del área jurídica durante 12 años. Es una empresa que quiero mucho, que respeto mucho, de grandes trabajadores, de grandes colegas, grandes empresarios y bueno, súper comprometidos además con México, ¿no? Entonces, es una empresa a la que le tengo mucho cariño, que me aportó mucho a mi experiencia profesional y académica. Y bueno, pues en ese sentido, pues agradecido, ¿no? Con esa parte de esa experiencia en mi vida. Así es, sin duda alguna. Le reitero en especial de todo mi auditorio, pero en especial el mío, mi agradecimiento por habernos, pues, recapitulando contando toda su historia, que pasó por el SAT, por la empresa azucarera, y luego ahorita en la candidatura, todo su paso por el posgrado, ya sea aquí en México, en la UNAM, y aparte en España, en España, en el extranjero. Le agradezco de todo corazón su valioso tiempo. Y además le agradezco también muchísimo los consejos que nos dio a nosotros los estudiantes en el núcleo de seguir aprendiendo y nunca parar de aprender, rebotando unas cosas que dijo, pues de hacer las prácticas mucho antes, algo muy, muy importante, y además el hacer un posgrado saliendo de la carrera. Esto es solo como una síntesis dentro de todo lo todos los grandes valiosos aportes que nos hizo el favor de compartir en este espacio. Y también le agradezco toda su apertura hacia el programa por contarnos un poco sobre la reforma al Poder Judicial y sobre la candidatura, que como usted bien dijo, no se puede hablar mucho, pero muchísimas gracias por esta apertura, y le reitero que este es su casa, este es su programa, para cuando sean las elecciones podamos hacer un ejercicio de charla como este, y poder enriquecernos, ya sea los estudiantes con usted, y se puede decir usted con los estudiantes. Y no tengo palabras para
para agradecerle y sí, no tengo ya nada más que decir. Le agradezco muchísimo esta apertura hacia nosotros los estudiantes y le deseo la mejor de las suertes en el proceso que nos comentó de todo corazón. Esperemos que realmente sí llegue ahí para implementar los cambios de apertura y de nuevos juzgadores que usted bien mencionó. Y reitero, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Gracias, Amir. No, hombre, pues gracias a ti. La verdad es que muy, muy contento. Es un honor para mí compartir estas inquietudes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo nuevamente a todo tu auditorio. Pues encantado de que los chicos, las nuevas generaciones se relacionen con todos estos temas, que estén ávidos de aprender, que sigan justamente lo que está sucediendo en nuestro país, porque finalmente estas nuevas generaciones son aquellos que van a terminar de transformar muchas instituciones que son importantísimas para nuestra patria, ¿no? Entonces, pues quedo a tus órdenes. Nuevamente, muchísimas gracias. El día que gusten, vuelvo con ustedes a compartir estas inquietudes y, como tú dijiste, nutrirme justamente también de los pensamientos, de las inclinaciones, pensamientos de los estudiantes, de tus compañeros, y pues quedo a la orden, ¿no? Por ahí tienen ya mis datos de contacto. Es cierto. Y bueno, pues como quiera, a todo tu auditorio me pueden seguir en Instagram, en @Mauricio Campos Gay. Y bueno, por lo pronto, pues quedo a la hora para resolver cualquier duda, cualquier inquietud, y me pueden buscar y a la orden, ¿no? Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, doctor Don Mauricio, y hemos concluido este podcast. Un segundo. Ahora sí ya se dejó de grabar. No, pues doctor Don Mauricio, le Gracias. agradezco enormemente su tiempo por esta apertura y como le decía, será un gusto para mí poder, bueno, me pongo en contacto con la licenciada Natalia, porque Sí, o se me será un puedes gusto poder... mandar Ah, mensaje directo, no pasa nada, no hay problema.